Muy buenas tardes, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios. Y aprovecho este momento para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero recordarte que la palabra de Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Dios tiene un propósito para todo lo que dice, la forma en que lo dice, dónde lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice y a quién se lo dice. Antes de comenzar esta enseñanza, como suelo acostumbrar, voy a operar las manifestaciones del Espíritu de Dios que Él nos ha dejado para que las usemos. En este caso, voy a hablar en lenguas y luego interpretaré lenguas. Ari oreka Maria masari sholika motongoro kondenes kikai kalikandi tangara kandono kondenas katkai shoi puiponi fandenes kitokone shakli korekati. Hijitos míos amados, hacéis bien en estar atentos a mi palabra. Mi palabra es mi voluntad revelada. Yo inspiré a mis hijos, a mis siervos, para que escriban mi palabra, porque allí está expresada la verdad y todo mi ser. Por tanto, exhorto a que se mantengan firmes, confiando en la integridad y exactitud de mi palabra revelada. Amado Padre, quiero darte las gracias por recordarnos a estar firmes en tu palabra, que tu palabra es verdad y que tú la has dejado disponible. Gracias Dios por recordarnos estas cosas para tener certeza de las cosas que van a venir, Padre Santo, porque en tu palabra está todo revelado. Bien, hoy voy a continuar con una parte más del seminario que yo titulé Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, en su parte 15. Ustedes quizás se estén preguntando, ¿parte 15? ¿Es necesario crear tantas enseñanzas para demostrar con la palabra de Dios correctamente dividida que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios? Lamentablemente sí. Porque son siglos de enseñanza incorrecta que han destruido la precisión y exactitud de las Escrituras. Sin embargo, hoy tengo la certeza que con esta enseñanza, muchas de sus dudas, sus inquietudes y hasta sus cuestionamientos quedarán sepultados a la verdad de una palabra de Dios correctamente dividida. Todo esto independientemente que tenemos material para rato para continuar con este seminario, finalizando con todas las escrituras mal traducidas para sostener esta doctrina que es contraria a Dios. Dicho todo esto, comencemos con esta parte de la enseñanza. El postrer Adán y la mentira del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El tema central es demostrar que la Biblia muestra a Jesucristo como un hombre perfecto, el postrer Adán, y no como Dios. El objetivo es ver cómo la palabra interpreta para entender la identidad de Jesús y desenmascarar la mentira de Satanás y su doctrina trinitaria. En primer lugar, quiero que me acompañen al libro de Hebreos. En el capítulo 2 leemos el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es fundamental y necesario descubrir las palabras que usó Dios para explicar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Al leer este registro en nuestro idioma español, no alcanzamos a descubrir el verdadero impacto de lo que Dios nos está enseñando. Si yo leo participaron y la otra palabra participó, no entiendo realmente lo que Dios me está mostrando.
Pero al ir al manuscrito griego, descubro que si bien ambas palabras tienen significado similar, no son idénticos. Y esa diferencia hace la gran diferencia entre la verdad y el error. Si Dios se tomó el trabajo de inspirar a sus santos hombres que escribieran su palabra usando diferentes usos de una misma palabra, ¿quién soy yo para no darle la importancia que tiene? ¿Puedo ser tan soberbio de minimizar lo que Dios ha dejado escrito? Al leer este registro bíblico usando el significado en griego de la palabra participaron, que la palabra griega, como yo la he remarcado, es koinoneo, me doy cuenta que Dios está haciendo una clara diferencia entre los descendientes de Adán, que somos todos nosotros, y su Hijo Jesucristo, porque refiriéndose a él usó la palabra metecho. La palabra koinoneo, en español participaron, significa participar completamente del cuerpo y la sangre de mis padres terrenales. Eso me convierte en un descendiente del primer Adán con todas sus virtudes, con todos sus beneficios y también con todos sus defectos. Uno de ellos es que mi sangre está contaminada por el pecado original. La palabra metecho significa tomar solo una parte. Jesucristo tomó solo parte de carne de su madre María, pero su sangre, su vida de alma, su aliento de vida, fue creada por Dios en el útero de María para tener una sangre limpia de pecado, como lo expresó claramente Judas. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, en el capítulo 27, y comenzando a leer desde el versículo 3, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Fíjense la gran verdad que está encerrada en esta expresión. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Bueno, nosotros por el estudio de la palabra de Dios sabemos con exactitud que él se ahorcó, pero no a la manera occidental, colgándose de una soga, sino de otra manera, a la manera oriental. Si tenés interés, te invito que te anotes en el seminario La Abundancia de Dios, donde profundizamos el estudio, la investigación de la exactitud y precisión de la palabra de Dios. Sigamos con la enseñanza. Al entender cómo fue que Dios engendró a nuestro Señor, será más fácil entender la identidad de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer, la figura literaria, ¿no es cierto? No hace falta repetir la palabra hombre. El postrer, Adán, espíritu vivificante. Acá vemos claramente la gran diferencia entre el primer Adán y el postrer Adán. ¿Sí? El primer Adán era alma viviente, pero el postrer Adán es espíritu vivificante. Ahora, ¿cuándo ese postrer Adán se va a convertir en espíritu vivificante? Cuando regrese y cuando nos vivifique a todos nosotros que hemos creído en su obra redentora, hemos creído en la palabra de Dios, hemos creído en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor en nuestra vida y hemos creído en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Entonces, todas aquellas personas que hicimos eso, vamos a ser vivificados y vamos a ser similares a Cristo. ¿Somos conscientes de lo que eso significa? Yo sé que no, porque cuesta mucho para nuestra mente finita poder entenderlo. Pero sigamos con la enseñanza para que veamos
cómo a través de las Escrituras podemos entender y descubrir la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, la palabra de Dios, condena la interpretación privada. Por favor, acompáñenme a 2 de Pedro, un versículo muy conocido, capítulo 1, versículo 20, dice, 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, nada de lo que está declarado o profetizado de la Escritura es de interpretación privada. Yo no puedo interpretarla, yo tengo que la palabra de Dios dejarla que se interprete a sí misma. 2 de Timoteo, por favor, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, divide, corta bien la palabra de verdad. Esa es la clave para entender y tener la verdadera palabra de Dios. La figura literaria que se usa acá es la antítesis, mostrar la verdad versus el error. Jesús, verdadero hombre, versus la falsa enseñanza de la doctrina trinitaria. Jesús, o Jesucristo, el Dios Hijo, ¿no es cierto? Sigamos con el desarrollo. Adán fue el primer hombre creado por Dios. Acompáñenme, por favor, al libro de Génesis. En el capítulo 2, leemos el versículo 7 en la parte A. Dice así la palabra: entonces Jehová Dios formó, la palabra griega es yatzar, al hombre del polvo de la tierra. La palabra yatzar significa formar, modelar como un alfarero. Dios no tuvo que crear el polvo de la tierra, porque de lo que sea que el polvo de la tierra haya sido, sea o esté constituido, había sido creado en el principio. O sea, Dios no tuvo que crear el polvo de la tierra. El polvo de la tierra o las propiedades del polvo de la tierra habían sido creadas en el principio. Y a partir de ese momento dice que Dios formó, yatzar, modeló como un alfarero que el cuerpo del hombre, del primer hombre, de Adán. En la parte B de este Génesis 2.7 dice, y sopló, la palabra aramea es asad, en su nariz aliento de vida, y fue un hombre un ser viviente. La palabra ser viviente significa o es, más exactamente, nefesh kai, alma viviente. Y esto ya había sido creado, por esa razón Dios solo dio la orden, sopló, asad. La palabra asad significa hacer, producir, dar existencia funcional. Vean la exactitud del uso semántico de las palabras que Dios utiliza. El alma es lo que le da vida a tu cuerpo. El alma es lo que hace que el perro sea perro, que la vaca sea vaca y el león sea león, ¿se entiende? El alma no tiene nada que ver con el espíritu, porque todavía Dios no lo había creado. Eso fue creado en Génesis, capítulo 1, en el versículo 27, dice, y creó. Ahí Dios usa otra palabra. Él usa la palabra vara. Dice, y creó vara Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios es espíritu, y lo que Dios creó en el hombre fue espíritu, algo que hasta ese momento no había sido creado. Por esa razón Dios usa la palabra vara. La palabra vara significa crear de lo no existente, traer a la existencia algo que no existía antes. Miren, analicemos juntos lo que Dios hizo en el primer Adán. Dios tuvo que trabajar de tres maneras diferentes cuando creó al primer Adán. Él tuvo que formar el cuerpo de Adán, Él tuvo que hacer el alma de Adán y Él tuvo que crear el espíritu de Adán. Desde ese día, toda la humanidad procede de Adán. Acompáñenme, por favor, al libro de Hechos. En el capítulo 17, leemos el versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres,
para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Nosotros, a través de este registro de la palabra de Dios, entendemos que toda la humanidad viene de esa obra inicial de Dios. Pero hay una excepción: nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Dios engendra a Jesús, que es el postrer Adán, Él cambia. Fíjense, vuelvo a leer, Hebreos, por favor, capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriendo a Jesucristo, también participó, tomó solamente una parte de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él también participó, metecho, tomó solamente una parte, compartir en algo. Jesús tomó parte de la carne, el cuerpo, pero su vida, como lo acabo de citar precedentemente, su vida de alma, su sangre, fue creada por Dios para no heredar el pecado original. ¿Se dan cuenta? Vean la precisión, la exactitud, lo maravilloso de la palabra de Dios, cómo Dios se expresa explicando punto por punto no solamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino lo que Él tuvo que hacer para poder redimir al hombre. Jesucristo no podía tener sangre contaminada, porque ¿cómo nos iba a limpiar si Él tenía sangre contaminada? Vuelvo a leer 1 Corintios, por favor, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. La figura literaria que se usa es el paralelismo. Adán y Cristo son comparados para mostrar semejanzas y contraste. Esa es la figura literaria que Dios, en su sabiduría inmensa, nos muestra en su palabra. Fíjense la diferencia entre la obra de Dios en Adán y en Jesús. En Adán, Dios tuvo que formar el cuerpo. ¿Se acuerdan? Yazar. Él tuvo que hacer un ser viviente. Él tuvo que soplar aliento de vida. Y Él tuvo que crear espíritu. ¿Para qué? Para que ese ser viviente fuera un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu, y por medio de ese espíritu, ese hombre, ese ser humano, ese ser viviente, pudiera comunicarse con Dios, porque Dios es espíritu. Sin embargo, cuando Dios engendra a Jesús, solo tuvo que crear vida de alma para un cuerpo que tenía que ser en todo semejante a Adán, que estaba ya preparado en María. Dios trabajó más en Adán que en Jesús. ¿Nunca se preguntaron por qué Adán nunca se lo llamó Dios? Si en definitiva Dios trabajó más en Adán que en Jesucristo. Entonces, ¿por qué a Jesús lo representan falsamente como la doctrina Dios Hijo? Miren, uno de los mayores engaños es la doctrina trinitaria. Fue impuesta tras la muerte de los apóstoles, establecida por la fuerza y por la persecución. A lo largo de la historia encontramos cientos de ejemplos. A modo de un ejemplo, Miguel Servet, que fue un escritor, filósofo, en 1553, fue quemado vivo por negar la doctrina trinitaria. La Biblia nunca habla de Dios Hijo ni de Dios Espíritu Santo. Siempre la palabra de Dios distingue a Dios Padre como fuente de todo, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el hombre perfecto y exaltado, y al Espíritu Santo como el don y poder de Dios que Él hizo disponible luego de la obra redentora de Jesucristo. ¿Para qué? Para vestirnos a nosotros con todas las armas espirituales para poder participar de esta competencia espiritual, como lo expresa sabiamente Efesios capítulo 6, versículos 10, 11 y 12. La figura literaria que se usa en todo este contexto es la ironía. Satanás hace que muchos llamen Dios a Jesucristo,
cuando la Escritura lo muestra como el hombre obediente que fue exaltado por Dios. Filipenses, por favor, capítulo 2, comenzando en el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo, verdadero hombre o verdadero postrer Adán, exaltado por Dios. ¿Por qué? Porque se lo ganó. Él entregó su vida para que nosotros podamos ser rescatados de la autoridad y el poder de las tinieblas. Nosotros, todos nosotros, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque habíamos heredado el pecado original de Adán. Estábamos sin Cristo, sin Dios, sin ciudadanía en los cielos, sin ninguna esperanza. Pero Dios, por su gran amor que Él tuvo para cada uno de nosotros, envió a su Hijo Jesucristo, Él engendrado por Él, pero con la misma condición humana de Adán. ¿Para qué? Para hacer disponible la salvación. Fíjense, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios. Vuelvo a leer. Porque hay un solo Dios. No hay tres dioses. No, la palabra de Dios no habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Dios lo puede haber expresado de una manera más clara? Jesucristo, hombre. Yo creo que no. Sin embargo, Satanás ha enturbiado la mente de pastores, de predicadores y de la gente que recibió esta doctrina sin cuestionarla jamás. Y aquellos que la cuestionaron pagaron con sus vidas. Hechos, por favor, capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo. No las hizo Jesucristo, las hizo Dios, que hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. ¿Lo puede expresar la palabra de Dios más claramente? Yo creo que no. Pero sigamos, por favor, Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, dice Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo les pregunto una cosa. En algún contexto de la palabra de Dios, ¿Jesús reclamó ser Dios? ¿O siempre Él expresó claramente que Él simplemente era un enviado de Dios? Miren, para ir terminando, chicos, esta enseñanza. Creer en Jesús como Hijo de Dios y postrer Adán, hombre perfecto que nunca pecó. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Rechazar doctrinas de hombres que oscurecen la verdad bíblica. Afirmar, por medio del estudio de la palabra de Dios, nuestra habilidad de creer en el plan de Dios. Como Jesús venció, también nosotros podemos vencer al pecado y ser exaltados por Dios. ¿Alguien pensó en eso? Que nosotros, como imitadores de Jesucristo, podemos vencer con todas las herramientas que Dios y Jesucristo hicieron disponibles y ser exaltados por Dios. Miren, Juan, por favor, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo nos está diciendo una y otra vez, ustedes tienen que imitarme a mí, que he sido un hombre y que con las herramientas que Dios me dio, mi Padre me dio, yo he vencido al mundo. Estas mismas herramientas que Dios me dio a mí, hoy las tienen ustedes. Por favor, úsenlas. ¿Para qué? Para que ustedes también venzan al mundo
y sean exaltados por mi Padre, como yo he sido exaltado por mi Padre. Para ir terminando, chicos, la conclusión: Jesús no es Dios, es el Hijo de Dios, es el postrer Adán, es el vencedor del pecado, es el Mesías, es el Cristo. Por cuanto el pecado entró por un hombre debía venir la salvación, si no Dios sería injusto, y Él jamás lo puede ser. Él no puede ser injusto, ni siquiera con el mismo Satanás. Él tiene que vencerlo a Satanás legalmente. Él tenía que recuperar lo que Satanás le había robado al primer Adán. Romanos, por favor, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está. El pecado entró por un hombre. Por un hombre debía venir la salvación. Versículo 18, por favor. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de que de un hombre vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre los muchos serán constituidos justos. La mentira de la doctrina trinitaria es uno de los mayores engaños de Satanás. La palabra de Dios se interpreta a sí mismo y confirma la victoria del hombre, Jesucristo, sobre la muerte y Satanás, el adversario de Dios. Hoy pongo en tus manos, por medio de esta corta enseñanza y a través de este seminario completo, la verdad de Dios expresada claramente en su palabra escrita. Está en ti decidir si crees a la verdad o a la mentira. Ruego a Dios que no cometas el mismo error de Adán y Eva, que dudaron de la integridad y exactitud de la palabra de Dios expresada y creyeron en la mentira de Satanás cuando él les dijo: no moriréis. Dios bendiga tu vida, para gloria de Dios, para gloria de su palabra y para gloria de nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.